Estamos aquí, señores, trayéndole lo mejor de lo mejor. Recuerden que en la semana le teníamos un flyer ahí en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, acerca de un señor el cual tiene alto conocimiento en la informática, es ingeniero en informática, el señor Felipe Gavilán, el cual nos estará desglosando el tema de las AFP aquí en este lugar. Es con cada uno de nosotros, señores. Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Gavilán, como dijo Nelson, muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes esta hermosa tarde de junio, de 10 de junio. Y nada, aquí estamos para hablar. Repítanos el nombre, por favor, que la cámara no lo pudo captar. Felipe Gavilán. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Gavilán. Bien, estamos más que orgullosos de tenerlo aquí y de poder debatir algunos temas con nosotros de mucho interés, de los cuales son el AFP y el asunto que viene por ahí de los inquilinos y demás. Bien, entonces yo quiero entrar en materia con el tema de las AFP. Esta es la mía. Yo sé que hay mucha gente que sabe lo que es el AFP, pero yo quiero que usted haga una breve explicación de lo que son las AFP. Bien, brevemente. Tenemos un sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social trata de cuidar a las personas en sus momentos más vulnerables. Hay distintos momentos en la vida en los cuales somos vulnerables. Están los momentos de enfermedad, pero también están los momentos de vejez. ¿Por qué? Porque en la vejez una persona ya no puede trabajar como cuando era joven. Eso es algo Obvio. que prácticamente obvio que se cae de la mata. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la vejez, ya luego de tú haber tenido una vida productiva, ya luego de tú haber sido un ciudadano de bien que aportó al Estado de una forma u otra, recuérdense, siempre yo digo que todo el mundo aporta al Estado, por más pobre que sea, porque inmediatamente tú compras un sobre de café, tú estás pagando impuestos, Claro. y eso es una forma de aportar al Estado dominicano. Esa persona merece cuidado, esa persona merece protección. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2001 se crea la ley 8701, la cual es la que desarrolla nuestro sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social tiene que ver con las pensiones, tiene también que ver con los temas de seguro de salud, las famosas ARS, Administradora de Riesgo de Salud, pero también tiene que ver con la CISALRIL, que es la que trata con los riesgos laborales, que si tú tienes un accidente en el trabajo, cómo te va a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema que nos compete hoy son las AFP, son esa parte del sistema de seguridad social que te tiene que cuidar cuando tú llegas a la vejez, cuando tú llegas a un estado, a una edad en la cual ya lamentablemente por casos naturales, por causas biológicas, ya tú no puedes trabajar. Exacto. Entonces, AFP, administradora de fondo de pensión. Literalmente su trabajo es administrar las pensiones que nosotros vamos a recibir cuando lleguemos a una avanzada edad. Ahora, ¿cómo funciona esta AFP? ¿Cómo que funciona? ¿Cómo que se le entra el dinero? Bueno, básicamente en la República Dominicana tenemos un sistema privado de ahorro individual. ¿Qué significa eso? Bueno, que usted cuando cotiza, cuando usted trabaja, usted tiene un trabajo formal y pues su empleador usted tiene una cuenta individual, que es como vamos a suponer que como una cuenta de ahorro suya, en un banco cualquiera, suya, individual. No es ni de Cepín ni de Nelson, no, es suya. Entonces, en esa cuenta se va insertando dinero mes tras mes, que es lo que le llamamos cotizar. Entonces, de su salario se toma un por ciento, su empleador también inyecta a esa cuenta y mes tras mes, año tras año, usted va a tener ese ahorro. Por eso es un sistema de ahorro individual, porque la idea es que mes tras mes, año tras año, cuando usted llegue a su vejez, se supone que usted va a tener un ahorro ahí, vamos a decir, guardadito, ese cochinito ahí disponible para su momento de dificultad. Pero no solo eso, no es simplemente una alcancía, porque cualquiera diría, bueno, pero ¿por qué no yo ahorrarme yo mi cuarto, meterlo debajo del colchón, que está muy seguro, ¿verdad? No, porque las AFP, además de simplemente tener el dinero seguro en una cuenta, también lo invierte para que haya rentabilidad. Y de hecho, las AFP invierten tu dinero de una manera que al mismo tiempo es segura, pero que al mismo tiempo deja un buen retorno de inversión. De manera que no solamente sea lo que tú ahorras, sino ese dinero que entra vía el interés para que sea más lo que tú tengas al momento de retiro. Ok. O sea, que eso también lo conviene a uno.
Es conveniente, claro está, porque si tú se lo dejas al dominicano promedio, no ahorra nada, lamentablemente quizás lo quiere usar a corto plazo, pensando que nunca se va a poner viejo, pensando que nunca va a necesitarlo, pensando que nunca se va a caer por una escalera y se va a romper una pierna y no, pero uno lo dice como Sí, un chiste, pero sí, sobre todo con una joven, una realidad. uno se siente Es una realidad. indestructible. Tú no te imaginas lo que te va a pasar en cualquier momento. Un motorista que vaya a 100, por ejemplo, ese mismo motorista puede chocar con una gente, lo cual puede minimizar su capacidad productiva y entonces va a necesitar esos ahorros. Entonces, sí, nos conviene bastante. Que lamentablemente sea por un sistema forzado, pero sí, un sistema de ahorro forzado, para que cuando tú más lo necesites, tú puedas salir adelante y al final cumplir su rol, que es darnos una vejez digna. Porque al final de eso se trata el sistema de pensiones, darnos o tratar de darnos una vejez digna para que podamos vivir nuestros últimos años tranquilitos con nuestro derecho garantizado. Si yo soy, por ejemplo, un trabajador independiente, yo no estoy por debajo de ninguna empresa. Yo no gozo de la AFP cuando ya me llegue mi tiempo de retirarme. En el 2001, cuando se crea la ley 8701, se establecen 3 regímenes, que son el subsidiado, contributivo y contributivo subsidiado. El subsidiado, literalmente, el de la gente, vamos a decirlo así, pobre. Gente que no tiene un trabajo, gente que no... o que el trabajo que tiene... vamos chiripero, esa es la palabra que usa ahora. Sí. Un chiripero que genera menos que el salario mínimo. Una gente que no puede ahorrar prácticamente. Entonces, a esa persona se entiende que el Estado le tiene que ayudar a que por lo menos tenga su fondo de pensión, ¿verdad? Okay. Luego viene el contributivo, es el de la persona que ya ganan por encima de ese mínimo, una persona que trabaja en una oficina, un contador, un abogado, lo que sea, que trabaja por una firma. Esa persona, sí se le da esa dinámica que yo explicaba hace un momento, que de su salario se saca una parte, el empleador paga otra parte y eso va a una cuenta individual y ahí se va construyendo ese fondo de pensión. Ahora, está el tercer régimen que yo mencioné, que es el contributivo subsidiado, que es el de aquellos profesionales independientes que ganan por encima de ese mínimo, o sea, que no califican de una persona de bajos ingresos. Puede haber, por ejemplo, un abogado que trabaje de manera independiente, que lleva buenos casos, que se mete un buen billete y que, por tanto, no necesita de que la asistencia del Estado para tener una pensión digna. Ahora, ¿qué pasa? Que lamentablemente en los 20 años, 22 años que tiene esa ley de promulgada, no se ha ejecutado, no se ha materializado ese régimen contributivo subsidiado. Así que, lamentablemente, por ahora, esas personas sí quedan en el limbo, básicamente. Sí, yo hago esa pregunta porque sabemos que la mayor parte de los dominicanos son chiriperos, lamentablemente. Los que no son empleados están en el volante de un motor, o si no conchando, que no tienen ese beneficio. Por eso hago esa pregunta. Y si, por ejemplo, yo trabajaría en una empresa, ¿qué por ciento más o menos la AFP de mi sueldo devengaría para así echarlo en esa alcancía, en ese cochinito ahí? ¿Qué por ciento más o menos ellos sustraerían de mi sueldo? Es el porcentaje, es un 3% de tu salario y Okay. tu jefe o tu empleador, Sí. te da el 7%. Es decir, si por ejemplo tú ganas 20,000 pesos, vamos a llevarlo a algo realista, vamos a aterrizarlo con números. Si tú ganas 20,000 pesos, el 3% de 20,000 son 600 pesos. Ok, entonces tú de tu salario, de esos 20,000 pesos, tú sacas 600 y lo pones en tu alcancía. Pero tu empleador da más o menos el doble de lo que tú das. O sea, él da 1,200 pesos mensuales. Okay. Se suman y tú tienes 1,800 pesos mensuales que se meten en tu alcancía. Ok, Entonces básicamente ese es el monto aproximadamente. sí, casi nada prácticamente. No, casi nada, pero cuando tú duras 30 años cotizando, No, claro, eso de obviamente, verdad, claro. más El cúmulo. más el interés. El interés porque eso va a estar que generando sube. interés. Eso no está bajo el colchón ni una alcancía. Uno hace Exacto. la analogía para que se entienda, pero en realidad Sí. está en inversiones para que, uno, ayude a la economía a crecer, pero dos, también te haga más rico a ti porque eso va a estar generando intereses. Exacto. Claro. Entonces, a medida de que Botello, que se ha tomado, ha abrazado esa causa, de que se dé el 30% a cada cotizante. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si ellos cogen de ese dinero para invertirlo, hacer inversiones? Es muy fácil, se toma. ¿Por qué no se ve de esa manera para también repartir ese 30%? ¿En qué afectaría en el fin del retiro ya el retiro, después que uno se retire, que no pueda trabajar, ya que uno califique para calificar para la pensión?
¿en qué afectaría ese 30% que le van a cobrar a uno? O sea, que le van a impartir si es que se aprueba. Asumiendo que se aprobara, claro Exacto. está. La afectación principal, como dijimos hace un momento, es que tú no sabes en qué condición tú vas a estar cuando tú seas anciano. El problema del 30%, todo tiene su pro y su contra en esta vida, obviamente, pero si nos vamos a las sombras de ese proyecto es que, ok, lo tienes ahora, me parece que el señor Botello está diciendo que, a ver, dando un poquito de contexto, Exacto. el 30% nace de la pandemia. Ya O sea, está. no fue que de repente... No. No, espérate. Tenemos una situación de pandemia, estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, 2020, donde la economía está cerrada, donde el país está cerrado completo, donde no hay actividad económica, donde hay personas en su casa prácticamente comiéndose sus ahorros, lo poco que tiene, supongo. Entonces, la gente ve que, bueno, yo he estado ahorrando toda mi vida a una AFP, me gustaría disponer de ese dinero, aunque sea para o subsistir, o hacer algo, o poner un negocio, porque también hay gente que perdió su empleo. Pues claro. Claro Sí, está. sí. Hay negocios que quebraron, lamentablemente. Claro, muchos. Hay muchos sectores que se vieron fuertemente afectados por la situación de la pandemia. Entonces, viene la idea del 30%, gana cierto momentum, tiene su lógica, como que bueno, mira, está bien, que es para cuando yo llegue a viejo, pero si me muero de hambre no llego viejo, entonces como que, oye, me necesito Sí, mi cuarta claro. hora, y como que está bien, mira, está heavy, pero resulta que van a haber personas que sí van a tener que llegar a viejo. Hay dos problemas con eso, vamos a ver los dos problemas principales, los dos contras. La primera, va a afectar ese ahorro que tiene la persona para su vejez. Claro está, porque si tú le sacas el 30% ahora, bueno, evidentemente, yo creo que una matemática fácil de que si tú se lo sacas ahora, no lo va a tener en el futuro, No, y exacto, por tanto tu obviamente. pensión va a ser menor. Yo creo que Claro, claro. eso Eso no es hay que lógico. explicarlo demasiado. Ese es un reto. El segundo reto, pues cualquiera diría, bueno, pero cada quien lo ponemos optativo, cada quien lo hace si quiere, el que quiera sacar su 30% que lo saque, y el que no lo quiera sacar que no lo saque, y ya. Pero no es tan fácil, porque si gran parte de la población dominicana lo saca, ¿qué significa eso? Que va a entrar una gran cantidad de flujo de efectivo a las calles de la República Dominicana. Nosotros sabemos por la experiencia de Venezuela, por la experiencia de Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, por la experiencia de países africanos como Zimbabue, si mal no recuerdo, que cuando tú tienes demasiado dinero que entras rápido en la economía, hay inflación. Hay inflación. Cuando Sí. un líder te dice que va a imprimir dinero, corre. Porque lo que va a hacer es que va a provocar que todo se encarezca. Entonces, si ese dinero del 30%, muchas personas lo toman, eso puede significar una inyección rápida de capital a las calles dominicanas, y me refiero a toda la economía. Eso puede provocar que suban los precios de todos los artículos que existen en nuestro país, y por tanto puede afectar incluso a la gente que no cogió su 30%. Porque quizás tú no lo cogiste, pero entonces el otro sí lo cogió. Los empresarios vieron que la gente tiene más cuartos, suben los precios, y aunque tú no cogiste el 30%, tú tienes que pagar su precio incrementado. mucho más caro, Entonces, prácticamente. es lo que te digo, tiene su pro y su contra. Entonces, es algo que hay que estudiar muy bien. Esa partecita es lo que mucha gente no entiende, lo del asunto de la inflación y que hay una gran mayoría de los que cotizan que van a obtener su beneficio y se va a ver afectada la economía realmente. Sí. Hay mucha gente que no entiende eso, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Es cierto, sí. Que lo den es lo que la gente está pidiendo. Sí, porque si uno actualmente no puede con la canasta familiar, imagínese que se infle la inflación, la canasta familiar, y que yo tenga los mismos ingresos o menos de lo que tengo actualmente. Sería un caos para mí y para todos aquellos que pasen por esa misma situación. Y yo quiero decir una cosa antes de continuar. El 30% a mí me gusta, por un lado, porque demuestra que hay un problema en la economía dominicana, Claro. que la Sí, gente sí. necesita dinero. Pero mi problema entonces, con el 30%, más allá de los dos problemas que ya dije, es que es solamente un parche a un problema real, que la gente va a tener pensiones bajitas. El problema también, el otro problema real es que el costo de la vida es demasiado alto, porque si la gente necesita ese dinero ahora, es porque el costo de la vida ahora es demasiado alto, entonces Sí. hay un problema. Pero, ¿qué podríamos hacer? ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué podríamos hacer para lograr que el costo de la vida sea un poquito más bajo? Bueno, por ejemplo, ¿por qué no buscamos soluciones de transporte colectivo masivo de manera que ya el tema de la gasolina no sea tanto una preocupación para todo el mundo? Eso haría que el costo de la vida baje un poco, independientemente del 30%.
¿Qué más podemos hacer? Bueno, el gobierno puede impulsar construir viviendas sociales, que son esas viviendas, por ejemplo, como la hacía Balaguer hace varias décadas. Yo viví en una de esas, así que yo sé de lo que te estoy hablando. Son de esas viviendas que tienen la 3B, buena, bonita y barata, y permiten a la gente ahorrarse el bolsillo del tema de la renta, porque ahora mismo lo que se está haciendo ahora es vivienda de lujo, y es un problema porque entonces se come una gran parte de tu salario. Y al final, básicamente lo que quiero decir es que, además, no simplemente pensar, no simplemente cerrarnos a poner más dinero en la mano de la gente, sino vamos a buscar maneras de cómo hacer que el costo de la vida sea, aunque sea un poquito más bajo, para que la gente no dependa de que le pongan ese 30% en la mano para tener una vida digna. ¿Te refieres al caso de la vivienda, por ejemplo, en el caso de ahora, que es lo que se llama el bono de la primera vivienda, por ejemplo? No solo eso, pero también sí, básicamente. Sí, porque realmente eso está bien, por un lado. Vamos a mirarlo. Siempre va a estar bien que la gente pueda tener su casa. Pero yo tengo una amiga que solicitó, aplicó y ya ella está pagando, pero oye, qué bien. Oye, qué mal, oye, qué mal. Son 30,000 pesos que ella va a pagar. Por lo menos en los primeros 3 meses, me parece que. O los primeros 5 meses. 30,000 pesos. Entonces, ok, quizás tú la coges o solicitas para la que tú apliques. Pero yo creo que no es en todos los casos así. Porque, por ejemplo, a mí me evalúan, yo lo que gano son 25,000 pesos al mes, y que me la pongan a mí a pagar 30,000 pesos. Imposible. O sea, que yo creo que eso hay que evaluarlo. Antes de que tú vayas con la siguiente pregunta, Nelson, yo tengo una incógnita. Yo sé que hay mucho, el público tiene esa misma pregunta con relación a cuando se cumple el periodo 65, dependiendo la FP que lo tenga, la suministradora, me parece que es el nombre correcto, la que lo tenga, la aseguradora. Hay una que lo tiene a los 65 años, me parece que es. Otras son a los 60, te lo dan a los 62, 64, pero escuché que lo quieren como aumentar a los 70 años. Pero bien, la pregunta es, si a mí me ponen una pensión a los 65 años, dándome 10,000 pesos mensual, ya con lo que yo pagué, con lo que es mío, y yo supongamos que dure 10 años, ¿qué va a pasar con el dinero restante? Tú dices después que tú... Después que yo... Ajá. Sí, si pierdes la vida y no has... te queda dinero en tu cuenta individual, básicamente se trata como si fuera, entre comillas, una herencia, y se va a los supervivientes. Por ejemplo, si tú tienes una esposa, se le da una parte a ella. Si tienes hijos menores de 18 años, de 18 menores, o de 21 si está estudiando, se le da también una proporción de ese dinero, o es lo que corresponde. Ahí tenemos una organización que se llama la DIDA, que debiera estar informándole a la gente ese tipo de situaciones, pero es reconocido por casi todo el mundo que la DIDA no está funcionando. Sí. La DIDA, que es la que trata la defensa de información del afiliado, DIDA. Entonces, esa DIDA tiene el deber, por ejemplo, de contactar a esa persona, no contactar a la persona que falleció, sino contactar a la familia del fallecido, exacto, para que, si no lo han hecho, vayan a su AFP, les informen cuáles son los pasos para obtener ese dinero, porque al final era un dinero en una cuenta individual que pertenece a una persona que ya no está entre nosotros, y que por tanto su familia tiene el derecho a acceder a ese dinero, ya sea a través de una pensión, que típicamente lo que se hace es que se le asigna una pensión por lo que les resta de tiempo a ese fondo, y por ahí se va la cosa, pero lo correcto es que ese dinero se le devuelva a la familia. Eso es lo correcto, y yo creo que te escuché en un video diciendo que eso se implementa o se está por implementar a los dependientes, que se le imparte en dado caso de que sea la esposa que quede viuda, por ejemplo, que ella le den la autoridad de cobrar. Pero el punto que yo te quiero decir es, tú recaudaste 200,000 pesos, por ejemplo, y supongamos que tiene 80, los mismos 70 años, vamos a poner una persona promedio te va a durar 85, dependiendo, de la gracia de Dios, vamos a decirlo así, 85 años. Con un bastón en la mano. ¿Perdón? A puro empujones con un bastón en la mano. Exactamente. Y que te pongan una pensión de 5,000 pesos, como yo he visto casos, eso no compensa. Claro. Obviamente depende de la cantidad que tú tienes cotizando. Pero yo he visto casos que son 5,000 pesos lo que te dan. Un envejeciente no tiene, eso no le da para nada. Y si es enfermo, que tiene que comprar medicamentos. Para comprar los medicamentos de una semana,
Eso No, va. yo pienso, yo escuché a Hipólito que dijo en estos días que esa ley había como que modificarla. Modificarla, sí. Yo creo que ese fue el creador de la AFP aquí. 100% de acuerdo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que esa ley hay que modificarla. Yo creo que nada, yo no conozco a la primera persona que diga que está en contra de modificar esa ley, porque de verdad da una tasa de reemplazo muy baja. La tasa de reemplazo se refiere a, ok, tu salario vamos a decir que eran, como dijo Cepín en su momento, 25,000 pesos. Ok, pero ¿de cuánto va a ser tu pensión? Si por ejemplo tu pensión es de, digamos, 5,000 pesos, sería una tasa de reemplazo de un 20%. O sea, es la proporción entre la pensión, el salario. A mayor Ajá. salario, mayor pensión. Mayor pensión. Entonces, la tasa de reemplazo que da nuestro sistema es aproximadamente un 30%. Eso es bajísimo. Claro. Eso quiere decir que si tú ganabas 30,000 pesos, todavía más, 30,000 pesos, el 30% son como 9,000 pesos mensuales. De nuevo, eso no sirve. Pero vuelvo ahorita con lo que decía de tratar de buscar maneras de bajar el costo de la vida. De manera que no sea un tema solamente de si tú estás pensionado con 5,000, 10,000, 15,000 pesos, sino tú tienes, como dominicano que eres, derecho a la salud. Y eso significa que tú tienes que tener acceso a tus medicamentos. Y para eso el gobierno tiene que, de manera masiva, negociar con la grande farmacéutica medicamento al costo más barato posible para que se lo pueda dar a todas las personas que lo necesiten. Pero también hay un tema en este país que yo siempre me quejo de él, y es que aquí no tenemos una atención primaria. La atención primaria es la que debería ser la puerta al sistema de salud de la República Dominicana. ¿Qué significa esto? Básicamente, resumido, pero si yo tengo una gripe, yo voy a un neumólogo. Eso no debe ser, No. porque el neumólogo es un especialista y eso es carísimo. Lo que debe de darse es que tú vayas a un médico de familia, médico cabecera o como le quieran llamar, que es una persona que cobra un poquito más barato, pero tiene la facultad, tiene la experiencia para diagnosticar y curar esos males, esas afecciones simples, digamos, para así, descongestionar el sistema de salud, descongestionar los hospitales de segundo y tercer nivel, y también, y por sobre todo, abaratar el sistema de salud. Exacto. O sea, aquí como quien dice en este país, la medicina es un negocio prácticamente, Es un negocio. lamentablemente. Sí, O sea sí, que- sin el prácticamente. Sí, se importa más el dinero que la persona, que el afectado. Lamentablemente. Terrible, terrible, hay que hacer algo. Con respecto a una ley que se está como por promulgar, la ley de los 15 días de vacaciones, ¿usted cree que esta ley sea... Mira, aprobada? podría ser, porque ahora mismo en el sector privado las vacaciones son 14 días. Subirle uno como que se puede ver como algo a un año preelectoral, es algo que va a agradar a la gente. No es demasiado costoso, no estamos hablando de una gran reforma del sistema laboral. Así que podría ser que pase algo tan, entre comillas, sencillo como eso. Sencillo y simple. Sí. Yo creo que sí, porque eso, un día más y un día menos. Exacto, sí, sí. Yo creo que eso no tiene relevancia, pero ¿qué se puede hacer? Hay un tema que está en la palestra pública, que es la ley, que te digo bastante hablando de eso, de los inquilinos, que posiblemente puede que los malapagas sean desalojados. Terrible. ¿Qué tan cierto a qué nivel está eso de que se apruebe? Bueno, esa ley está ahora mismo en la Cámara de Diputados. No recuerdo si fue aprobada en primera lectura, no estoy muy seguro, no quiero decirlo para no equivocarme, Sí. pero básicamente se está estudiando en el Congreso. Básicamente lo que esa ley hace es venir digamos, a mejorar algunos de los problemas que se dan en la relación inquilino-propietario. Lo que sucede es que hay algo así como hay un vacío legal, básicamente, en donde un inquilino que tiene el derecho a la vivienda y tiene derecho a estar bajo un techo, eso se le reconoce constitucionalmente, tiene ese derecho, por eso a veces es tan difícil como que luchar con eso. Pero tú tienes un propietario que tiene el derecho a la propiedad privada, evidentemente, Ujú. nadie tampoco le quita eso. Entonces tú tienes ese conflicto, entonces tiene que haber siempre un poder externo, que en este caso es el Poder Judicial, el cual tiene que ordenar el desalojo de esa persona. Ahora, ¿qué pasa? Que por lentitud del sistema, por falta de regulación, ese proceso toma años. O sea, una gente te deja de pagar el alquiler y se puede tomar 2, 3 años para irse de esa casa. Y eso es un problema por varias razones. Ya hablamos de la propiedad privada, pero también hay que hablar de que hay personas que realmente, propietarios, que dependen de ese ingreso Claro. como su único ingreso. Claro. Sí. Yo, por ejemplo, recuerdo mi esposa que vivía en la casa de una señora ya mayor de 60 y pico de años,
y fácilmente de esa renta, que quizá era una vivienda humilde, pero era una renta que le podía dar a lo mejor para los medicamentos, que con eso completaba el salario que tenía el sector público, y a lo mejor de ahí es que compraba su comidita, su medicamento. Entonces, imagínate que entonces se mete una gente en su casa, después de un par de meses decida dejar de pagar, aprovechándose de ese vacío legal, Sí. y luego entonces, ¿quién le compra los medicamentos? A esa señora. No. ¿Quién le compra la comida a esa señora? Entonces, es un problema muy grave. Y esta ley lo que viene a hacer, entre otras cosas, es agilizar ese proceso. Básicamente, en caso de que un inquilino incumple el contrato, porque eso es lo que está pasando, un inquilino incumple el contrato, entonces el propietario va y pone la denuncia, se le da una notificación a la persona, si no se resuelve, entonces eso va al tribunal, a un tribunal de paz. Luego ese tribunal emite un fallo, hay un juicio y todo, se ve si es verdad que no está pagando, qué es lo que pasa. Emite una sentencia, vamos a decir que es una sentencia de desalojo, el inquilino puede apelar, pero ya no es gratis. La apelación tiene un costo, que es el doble de lo que el inquilino debe. O sea que si el inquilino ya te debe 40,000 pesos, por ese un número, si ya el inquilino te debe 40,000 pesos, tiene que pagar 80,000 pesos como de derecho, o sea, el doble de lo que debe para poder apelar. O sea, ya no es de que apelé y ya, y me quedo 3 años más aquí. No, allá sí no. Ahora cuesta apelar. Y luego, cuando tú apelas, eso va a otro tribunal superior, en este caso a un tribunal de primera instancia. Y lo que ocurre en este caso es que si ese tribunal vuelve y falla para que te desalojen ese inquilino, entonces aunque el inquilino apele, tiene derecho a apelar todas las veces que quiera, la sentencia igual se va a ejecutar, o sea, tiene que desalojar. Puede apelar de otra casa, de donde vaya a vivir, yo no sé dónde va a ser, pero no va a ser en mi casa. Y eso es lo que pasa ahora. Y básicamente es un proceso un poquito más expedito. Esperemos que no pase, que sea entre 3 y 6 meses, pero que por lo menos no son años. Por lo menos no son años. Y eso ya es un avance. En los Estados Unidos es así mismo. Sí. Exacto. Usted apela, pero usted se va. Exactamente, porque en lo que tú apelas, el derecho de la propiedad del otro está siendo vulnerado. Exactamente. Y en el caso de los 3 depósitos, que eso ha sido la eterna batalla, que yo doy 3 y me dan 2. Se pierde uno, no sé, que se le pierde pierde el uno. camino a un depósito. Nunca llega. El tema de los 3 depósitos es muy interesante porque el depósito sirve, dos de esos depósitos sirven como garantía para en caso de que la vivienda sufra algún daño. Que una puerta, un inodoro, te pusiste a echar aceite en el fregadero y eso la tapó, tú sabes, ese tipo de cosas se pueden resolver con los 3 depósitos. O también gente que pierde su trabajo, ya yendo a algo menos sinvergüenza, gente que pierde su trabajo lamentablemente y por lo menos tiene, vamos a decir, 2 meses de gracia porque puede vivir en los depósitos. Está bien, tiene su lógica. Con el tema del tercer depósito, típicamente es que eso va a un intermediario. No siempre pasa, o sea, como un abogado o a una persona de una agencia inmobiliaria. No siempre pasa porque, por ejemplo, en mi caso, yo sí di mi 3 depósitos, tuve que darlo, no fue opcional, pero el tercer depósito básicamente sirvió como un medio de adelanto, porque la persona con la que o sea, el propietario de donde yo vivo es también constructor, o sea, él se sabe manejar ese mundo, no usa intermediarios, sino que él lo hace él, por decirlo así, él se quedó con el tercer depósito, pero fue a la vivienda, o sea, fue un medio de adelanto, pero no fue que, en mi caso no se perdió por lo menos. Pero sí, la ley se está viendo si puede plantear eso, porque también, tú sabes, hay un tema de, ¿será constitucional que se meta tanto en el contrato? Porque al final, entre comillas, tú pides lo que tú quieras, y eso es lo que dicen, algunos abogados expresan eso, y es interesante el debate que se puede dar en eso. Yo lo que pienso es, y a veces yo lo he pensado y quiero tirarlo, a ver qué dicen otras personas que quizás también son inquilinos. Sí, eliminar los 3 depósitos, claro, ojalá, yo abogo por eso, pero también se necesita darle una garantía al dueño de la propiedad en caso de que haya destrucciones, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿qué tal si en vez de depósitos, que es un costo alto de entrada, se podría trabajar algún tipo de seguro? Algún tipo de seguro que tenga una póliza que definitivamente no sea alta y que ese seguro responda en el caso de que el inquilino destruya la propiedad, como a veces ha sucedido. Tiene su pro y su contra. El primer pro, se van los 3 depósitos y por tanto no está ese gasto inicial para tú mudarte, es una ventaja bastante poderosa, entonces es un muy buen pro. El contra es que los seguros no te devuelven los cuartos. O sea, tú como inquilino, tú pagas una prima,
ojalá yo que fuera un monto chiquito, como 150 pesos. Vamos a decir 150 pesos mensuales, un seguro, un segurito. El tema es que tú pagas año y año y año ese seguro y al final cuando te mudes no te lo devuelven. A diferencia de los depósitos que sí te lo devuelven, tú ves. O sea, tienes un precio contra Sí. que, ok, por un lado no tienes que buscarte esos 3 depósitos de un fuetazo, pero con esperanza de que te devuelvan 2, que también hay propietarios que no te lo devuelven, que te ponen a coger lucha, entonces tú sabes. Sí, me ha Pero pasado, el me ha tema pasado. exacto. Y el tema de la prima, que por lo menos es bajita, muy bajita, pero no te la devuelven, pero al propietario le aseguran su vivienda. Es así. Me hacen una pregunta aquí que se relaciona con los depósitos, pero es con algo similar. No es como depósito, pero tiene que ver con el torito, que al principio cuando él entró, quería aplicar una ley de que las escuelas no se cobre la restricción. Que si puede hablar de ese tema, me preguntan aquí. Sí, no tengo ningún problema. Básicamente, como dice el comentario, era que los colegios anualmente piden un monto por reinscripción. Algunas personas se lo encuentran injusto y podemos debatir si eso es justo o injusto, pero al final es un negocio privado que tiene derecho a cobrar las tarifas que entienda. Y el problema de querer regular ese tipo de cosas es que tú siempre vas a tener el miedo de que por debajo te quieran meter esa misma tarifa pero con otro nombre. O simplemente te aumenten la mensualidad. O sea, si era... Es que la aumentan como por quiera. Como que Sí, la pero lo aumentan aumentan anualmente. para meterle esa reinscripción en la Ok, tarifa. ok. O sea, si la reinscripción eran 10.000 pesos, voy a hacer un número. 10.000 pesos, bueno, a la mensualidad le aumentan 1.000 pesos y así esos 10.000 pesos lo distribuyen en el año. Y ya, y entonces como que es un problema. Yo pienso que el enfoque no debe ser decirle al negocio privado cómo cobrar o qué cobrar, sino mejorar el sistema de educación pública para que las personas que no quieren o no pueden ir a un colegio privado tengan la opción igual de tener una educación digna. Y yo pienso que funcionarios, ya sea del gobierno o del Congreso, como es el caso del Torito, deben de apuntar a mejorar la educación pública para así no empujar a las personas a la educación privada, que van a ella no por gusto, sino por necesidad, porque a Buscando veces lo la mejor. educación pública deja mucho Sí. que desear. Es así. Es así, es una realidad. ¿Qué te Fabián, digo? pero usted también está involucrado en la política, aspirando a la política y eso. Así mismo. ¿Cómo va a ser? Oh, pero yo soy candidato a diputado, Ay, o bueno, madre. soy precandidato a diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Esos son los barrios Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Agrícola, Ensanche Luperón, Villa María, Domingo Sabio, Capotillo, entre otros. Sí, aquí estamos. Básicamente, a mí me gusta hablar de propuestas. Yo soy un político, somos de una nueva generación, ya eso de tirar pollo, eso yo espero que quede en el pasado. Tirar ya, pollo y fundita. Poco a poco, sí, tirar pollo y salami y cerdo. Yo espero que eso quede en el pasado y que mejor pasemos a una política de propuestas. Y por eso yo quisiera hablar de unas cuantas propuestas que yo tengo. Sí. La primera tiene que ver con el derecho a la salud. ¿Qué pasa? Que algunas personas cuando van a una clínica a emergencia, algunas personas cuando van a una clínica, a una emergencia, les piden un depósito. Y eso provoca que, si no tienen el dinero encima, corren en peligro su vida, porque tienen que salir los familiares a buscar dinero, qué sé yo qué. Y realmente algunas personas han perdido la vida, como le pasó a Ana Karina Reynoso de San Cristóbal, que fue a la Clínica Independencia y por su marido no tener en ese momento unos 7.000, 8.000 pesos, perdió la vida lamentablemente. Wow. Porque cuando tú estás en una emergencia, el tiempo es clave. No se puede estar perdiendo tiempo. La palabra lo dice, emergencia. Esa emergencia es para ahora. Y ojo, que ese proyecto de ley entonces lo que propone es que se le dé cárcel al médico o al director de la clínica o hospital que mande al médico a hacer ese tipo de cosas. Y también se sanciona a la clínica económicamente. Otra propuesta de ley, yo he notado que la juventud no está en política, no le interesa la política porque siente que los políticos no los representan. Entonces, yo apoyo un proyecto de ley de referendo, el cual va a permitir que la población vote por leyes. En vez de tú depender de que, o que Botello haga esto, o que fulano haga esto, o el Torito que haga esto, no. Vamos para que las personas tengan iniciativa ciudadana para que puedan proponer sus propias leyes, sus propias medidas y también puedan votar por leyes. Eso se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, además de tú votar por tus representantes, tu presidente, diputados y senadores, en la boleta también te aparecen medidas para tú decir si sí o no. Yo quiero esta medida, sí o no. Y eso está muy bien porque eso puede fomentar a que las personas se involucren en la política, se interesen en la política. Otra medida sería
el incremento de licencia de paternidad, que ahora mismo está en 2 días, lo cual entendemos que es insuficiente y queremos aumentarlo a algo como 15 días. ¿Por qué? Excelente. Porque en la República Dominicana lo que más hay es cesáreas. Lo que más hay es cesáreas y eso es una cirugía. Y por tanto, la mujer que recibe una cesárea necesita descanso. Entonces, le pasó a una compañera del partido llamada Stephanie, que ya los 3 días el marido ya logró la cesárea, a los 3 días el marido estaba en su trabajo, mejor dicho, porque la licencia es solamente de 2 días y ella se cayó y se le abrió la herida. Wow. Y eso es un peligro, Sí, Entonces, sí. necesitamos que el padre esté presente en el hogar cumpliendo con su rol de cuidador, sobre todo de su esposa, que en ese momento está en un estado delicado. Y también para que haya un lazo afectivo con la criatura recién nacida. Sí. Sí, claro. Y también, hablando de política nueva, que no puede ser a base de regalar salami, pollo y todo eso, Sí. yo quiero que la política, que cualquiera se pueda meter en política, tú sabes. Yo quisiera que cualquiera pueda decir, hey, yo quiero ser, tú sabes qué, yo quiero ser diputado, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, porque yo siento un llamado a representar a mi gente. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo una campaña fácilmente te cuesta 10, 20, 30, 50 millones de pesos. ¿Pero por qué cuesta tanto? Porque otros políticos pueden darse el lujo de gastar tanto dinero. Entonces, este proyecto de ley lo que va a hacer es poner un tope de gasto de campaña más bajito. Por ejemplo, en vez de que un diputado pueda gastar 50 millones de pesos en campaña, en publicidad y todo eso, que lo bajemos, por ejemplo, lo dividamos entre 4 para que sean algunos 12, 15 millones de pesos. De esa manera, la competencia va a ser más equilibrada. Así, cualquiera va a poder entrar a la política y va a poder competir en condiciones similares, de manera que lo que gobierne no sea aquel que pueda comprar más espacio de publicidad, aquel que pueda comprar las elecciones, sino que sea un debate de ideas, pero un debate equilibrado, una competencia equilibrada es lo que buscamos. Esa debería ser la verdadera democracia realmente. Así es que tiene que ser. Probablemente no lo es. Tú sabes que muchos jóvenes que están ahora mismo, a pesar de las situaciones que están pasando con algunos políticos del partido del PLD, sabemos los actos que tuvieron de corrupción, sabemos que no son todos los que están ni o sea que ahora con lupa. exactamente que ahora que falta mambo, como dicen por ahí popularmente. Pero la situación es que aquí se le dio persecución a esas personas que estaban en actos delictivos. Pero lo que le molesta al pueblo es que el otro día lo mandan para su casa a arresto domiciliar. Entonces vamos a quitarle lo que usted se robó, porque sé hay que decirlo, y vamos a, no sé qué hay que hacer con ellos, pero algo, que hagan algo. Entonces, a través de eso, yo veo que hay jóvenes que están aspirando a posiciones políticas para ver si eso cambia. Porque yo era uno que yo por esa situación no quería saber, porque siempre el que te promete algo, él te promete, pero desde que gana, no sé si es que sufre Alzheimer o qué es, se le olvida todo lo que prometió. Son ciegos, son mudos. Exactamente, entonces nosotros necesitamos la propuesta que tú estás ofreciendo aquí son importantes y desde que te he dado seguimiento en tus redes sociales, se ve un gran poder de honestidad, un alto nivel de honestidad de lo que dice, porque ya no es como un cliché. El político lo que está detrás es de enamorarte, de conquistarte, para que tú votes por él y olvídate. Sí. Olvídate de ti. Entonces, yo creo que se puede seguir sumando la juventud. Entonces, en cuanto a la juventud, ¿qué más? O sea, si tienen alguna propuesta más para los jóvenes, para que se sigan enamorando de la política. Bueno, yo diría que lo más importante es que los jóvenes se sumen en la política. Que todo el mundo se sume en la política, no solamente los jóvenes, claro está. Porque solamente así vamos a cambiar esa situación que dice el señor Cepín, de que tenemos personas que van al Estado, hacen lo mal hecho, se roban unos cuartos, entonces después que si lo mandan para su casa, pero que se quedan con lo que se robaron. Al final, el mejor antídoto para la corrupción es el involucramiento ciudadano. Solamente cuando todos nos metamos en política es que vamos a poder salir adelante como país. Y con respecto a alguna promesa que pueda, digamos, encantar un poquito más a los jóvenes, bueno, hay un tema que a mí me gusta mucho, y es el tema laboral. Es el tema del trabajo, porque al final el trabajo dignifica al hombre. Y yo entiendo que
definitivamente tenemos que tener más condiciones justas en el trabajo. Lamentablemente se pisotean los derechos, sobre todo de la persona joven en el trabajo. Entonces, mi propuesta para que hayan condiciones más justas en el área laboral sería que el gobierno tome una mayor protección hacia los sindicatos. La palabra sindicato en República Dominicana es una mala palabra. Ay, sí. Porque piensan en, ¿cómo que se llaman esto? Tira piedra. Piensan en los choferes, piensan en la huelga, piensan en los Por tapones. eso. ¿Se acuerdan cuando no pudieron llegar temprano al trabajo? Porque Ay, el sí. Fenatrán no estaba en esto, Ay, sí. aquello y tal. El filón de gente bajo el sol. Sí, pero al final del día, un sindicato es simplemente un grupo de trabajadores que lucha colectivamente por sus derechos. Es un sindicato, no tiene que ver con piedra, no tiene que ver con chofer, no tiene que ver con nada de eso. Simplemente que los trabajadores puedan juntarse y pedir mejores condiciones en el ámbito laboral. Ahora, ¿qué pasa? Que en la República Dominicana, y cada vez que yo hablo de los sindicatos, me pasa lo mismo, que personas me dicen en privado, mira, yo trabajo en tal sitio, y tú nada más mencionas la palabra sindicato y te votan. Sí. Pero eso es ilegal. Pero por eso decía que el gobierno tiene que tener un mejor Ministerio de Trabajo que defienda los derechos de los trabajadores para luchar colectivamente por sus derechos. Porque votarte por el simple hecho de tú juntarte con un compañero y pedir algo, que es básicamente como se va formando un sindicato, eso es ilegal. Pero si tuviéramos un Ministerio de Trabajo que realmente ponga las reglas claras y defienda los derechos de todas las personas, entonces yo pienso que podríamos tener una mejor República Dominicana donde a la gente se le pague lo justo por su trabajo, porque al final lo que estamos hablando es de que se respeten los derechos de los trabajadores, y en la unión está la fuerza, y por eso yo pienso que una propuesta es que de manera frontal el gobierno asuma una defensa del derecho de las personas a luchar colectivamente. En los laborales estamos huérfanos. Yo tengo una opinión. El sindicato o esas personas que se crean defienden su punto de trabajo. En mi Sus opinión, derechos. sus derechos, sí. En mi opinión, eso se crea porque no hay alguien que proteja los derechos del trabajador. Que la empresa que protege esos no defiende en realidad, sino defiende su interés por encima de todo. No defiende a la persona, sino su interés. Sí. ¿Qué usted piensa de eso? Los sindicatos tienen la particularidad de que cualquiera puede crear su propio sindicato, y eso es lo bueno. O sea, tú puedes tener una empresa incluso con 2 sindicatos, y la ley no te impide eso. O sea, que si tú tienes una empresa, un sindicato, que tú entiendes que solamente está luchando por sus intereses, que se vendió, pues, como dicen, que se vendió, y sabemos que hay sindicatos que se han vendido, Sí, sí, claro. tú tienes el derecho a formar tu propio sindicato dentro de la misma empresa. O sea, tú puedes tener una empresa con 2 sindicatos y no hay ningún problema con eso. Claro, ya ahí tú tienes que fomentar tu liderazgo, de hacerle ver a los compañeros de que tú lo que quieres es defender los derechos de los demás, pero básicamente de eso que se trata, de que tú tengas el derecho a formar ese sindicato y que tú no temas por tu trabajo, por tú simplemente luchar por tus derechos. Eso es así. Es así. Lamentablemente, es como yo decía, estamos huérfanos. Yo duré en una institución casi 17 años, con una evaluación de 93 y reconocimiento, todo, y por un simple chisme de vieja, por decirlo así, me voy a reservar el nombre porque es muy reconocida la empresa. Yo veía ¿cómo que se llama? Bueno, la hoja de vida, si se puede decir, mi currículo, exacto. Pero tú eres un excelente empleado, ¿y qué pasó aquí? Por un chisme de vieja. Si hubiese visto un sindicato ahí, a ST no me lo cancelan. Yo no hice nada para que me cancelen. Pero me sentí bien porque ya hasta ahí, como le dije a la de Recursos Humanos, no, tranquila, hasta aquí quiso Dios. Porque tú casi 17 años en una empresa, hay que darte una moñita. Lo único que en esa empresa, qué bueno que estamos vivos. Para no seguir hablando. Sí. Pero nada, estamos súper contentos por esta gran entrevista. Yo sé que hay mucha gente que se va a nutrir de todas estas informaciones, que yo sé que ahora mismo, para que esté claro, no se está hablando de esas cosas. Al menos que no sea en el espacio que tiene ahí en tu plataforma, que hay mucha gente que lo ve y comenta, tiene la libertad de decir lo que piensa. Pero hay los medios de comunicación, que eso estaba hablando con la esposa mía, cada vez que uno de los periódicos importantes decía en las redes sociales,
fulano de tal le dio un beso a Romeo. Yo decía, una vez. no, yo siempre comentaba, qué bueno, ya con esto, los primeros, la canasta familiar, sí, lo decía sarcásticamente, yo, qué bueno que pasó eso, ya con esto, ya los alimentos de primera necesidad van a bajar casi un 90%, qué bueno, que se sigan besando. Sí. Nosotros no estamos en eso, nosotros lo que queremos es alguien que no hable claro, mira lo que está haciendo este periodista, que de manera pública lo felicitamos a Ramón Tolentino. Tolentino, sí. Ese hombre tiene no 2 cocos, tiene 4 cocos. 4 pelotes vaqueros. Sí. Si tú analizas, al menos que no sea Alicia Ortega y Nuria, que ha puesto el Ministerio de Salud a trabajar, lo ha puesto a trabajar. Y al país a temblar. Exactamente. Tú te das cuenta que la mayoría de los periodistas lo que están en otra cosa. En otra cosa. Pero bien, nada, nos encanta las nuevas caras. Me imagino que primera vez que aspiras, ¿o no? Sí, primera vez. ¿Y qué te parece la acogida de la persona? ¿Cómo? A nivel de redes sociales ha sido muy bueno, Sí. me encanta, o sea, yo siento que el mensaje va calando, sobre todo en el público joven. En el territorio seguimos trabajando, a veces personas me reconocen en la calle y me encanta. Sí. Sí, eres tú. Sí. Varias personas me han dicho, mira, voy a votar por ti, así como por iniciativa propia. Y eso me encanta y me emociona porque me hace pensar que poco a poco vamos calando, de nuevo, con una política que se basa en propuestas, que no se basa en regalitos, que no se basa en dar dinero, en prometer. A mí me han preguntado una vez, ¿y qué hay para mí si yo voto por ti? Y yo no le dije, un funcionario honesto. Un Claro. funcionario honesto, porque no puedo decir más nada, porque eso Claro. es de verdad lo que yo quiero representar, una nueva forma de hacer política en la República Dominicana. Y yo siento que poco a poco, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, Sí. son los nervios, más temprano que tarde, vamos a tener un país donde se respeten los derechos de todas las personas. Sí, eso, estamos detrás de eso. Yo fui testigo de cuando empezaste, aunque hablé prácticamente tarde, o sea, me pude comunicar contigo tarde, pero fui de los primeros y me sorprendía el contenido tan exquisito, si se puede decir. Y yo decía, wow, pero ¿y por qué tiene pocos seguidores? Pero de buena primera, eso explotó, eso fue un boom. Yo creo que tenía como algunos 500 seguidores Ah, en al TikTok. principio. Por eso al principio yo me suscribí, al principio empezó así. Yo veía todo el contenido y lo vi, wow, pero mira, qué buen contenido. Pero, como te digo, hay gente que no ve este tipo de contenido, valga la redundancia, pero gracias a Dios se han ido sumando y tiene una gran cantidad. No, sí, mira, hoy mismo yo hice un video del anticipo, hablando de qué es el anticipo y por qué Gracias por acordarme lo que te iba a preguntar eso. que por qué el anticipo o qué es el anticipo y va por 12.000 vistas en lo que viene para acá y yo estoy muy contento porque al final es un contenido educativo. Yo no estoy hablando de que si Romeo se besó con fulano. Exacto. No sé. Yo no sigo ese mundo, así que yo no sé con quién se besó ni me interesa. Pero definitivamente me siento muy contento de que ha tenido muy buen recibimiento. Ese contenido que al final es educación, pero como yo hablo de los problemas de las personas, por eso yo siento que le interesa. conectado. Porque de verdad es algo que vive. El tema de los inquilinos, el tema, ahora que lo vamos a tocar del anticipo, de las AFP, de los seguros de salud, el tema de los derechos, el tema de los sindicatos, porque eso es el trabajo del día a día que hace cada quien. Entonces, yo creo que por eso es que está calando, está subiendo el canal, está calando el mensaje y yo invito a más personas, gracias de PIN, por este espacio y que sigamos así, elevando la calidad del debate, porque yo sé que la gente de verdad lo quiere, lo pide Sí, lo pide. y se muestra y va a los sitios donde se dan esos debates. Entonces, para el que no sabe lo que es el anticipo, ¿qué es? Mira, básicamente nosotros pagamos un impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta simplemente es un impuesto que tú pagas por tus ingresos. Ahora, ¿qué pasa? Que Que es muy elevado, por cierto. Demasiado claro, elevado. y debería bajarse año Demasiado. tras año, como que se dice, en proporción a la inflación, Demasiado. pero lamentablemente desde el 2017 eso no se hace. Yes. Hoy por hoy, el monto a partir del cual se paga impuesto sobre la renta es de 34.000 pesos, 34.000. pero si se siguiera la ley, fuera a partir como de los 45.000 pesos, o sea que el que gana menos de 45 ni siquiera pagara el impuesto sobre la renta, pero es un tema para otro día ya. El tema del anticipo es que alguna persona física, profesional independiente, como abogados, ese tipo de personas y todas las empresas tienen que pagar lo que se conoce como el anticipo. Como su nombre lo indica, es
pagar el impuesto sobre la renta de manera anticipada. O sea, si por ejemplo tú tienes un cierre fiscal, vamos a decir en abril, antes de abril, vamos a decir en diciembre, ya tú tienes que haber pagado el impuesto sobre la renta que se entiende que tú hubieras tenido que pagar para abril. O sea, básicamente, si en un año tú ganaste $1.000.000, vamos a aterrizarlo, si en un año tú ganas $1.000.000, ok, tú pagas impuestos sobre la renta sobre ese $1.000.000, heavy. Ahora, pero para el año próximo, para el 2024, se dice que tú tienes que pagar ese mismo $1.000.000. O sea, como que se hace una proyección y se entiende que te va igual de bien, entonces tú tienes que pagar ese $1.000.000 de nuevo, pero antes. Por eso es que se llama anticipo, porque Sí. tú tienes que pagar el impuesto de manera anticipada. Eso crea un problema, eso tiene varios problemas. El primer problema es que tú no sabes si tú vas a ganar $1.000.000 de nuevo. Tú no sabes si va a haber un problema de una pandemia, tú no sabes si va a haber un problema de una guerra en Ucrania, tú no sabes si va a haber un problema de que van a aumentar la tasa de interés, lo cual va a ralentizar la economía. Ese tipo de cosas pueden provocar que tú no ganes tanto dinero. Pero en lo que esa chava y viene, tú tienes que ir pagando el anticipo sobre una renta que tú no has recibido. O sea, literalmente, pagar impuestos por un dinero que tú no has recibido. Y eso es injusto. Eso es injusto porque eso representa, como dirán los economistas, un costo de oportunidad. En economía, el costo de oportunidad significa aquello a lo que tú renuncias para obtener algo. Entonces, cuando esa persona empieza a pagar ese dinero desde ahora, sin haberlo ganado, significa que tiene que sacarlo o de sus ahorros, lo cual es un problema porque entonces no se lo invierte a su negocio, el cual podría crecer de esa manera, podría crear más empleos y podría dinamizar la economía, podría comprar mejor maquinaria y ese tipo de cosas. Y también es malo porque si no tienes el dinero, tienes que endeudarte, tienes que pedir préstamos. Ahora, ¿a cuánto le prestan los bancos a una pequeña empresa? ¿Cómo a qué tasa? A una tasa muy alta, a una tasa altísima. Pues ¿de cuánto? 10, 15, 20. Eso es demasiado dinero. Mientras que el Estado Dominicano se puede endeudar, tiene la capacidad de endeudarse a tasa bajita. Porque Sí. al final la tasa representa el riesgo que toma la institución bancaria. Una tasa más alta quiere decir que hay un riesgo más alto. Más alto. Y por eso es que para justificar, vamos a decir, ese riesgo, te pide más dinero para atrás, te pide una tasa más alta. El Estado Dominicano, muy difícil que quiebre, por mucho que le tiremos al otro país. Ay. Sí. No, por mucho que le Ay. tiremos, Sí. muy difícil que quiebre. Sí, y no ha por quebrado tanto, de 2 años. exacto, no cobró con Baninter. Muy difícil que quiebre. Y por tanto, lo bueno es que entonces que puede conseguir préstamos a tasa baja. ¿Por qué traigo a colación el tema de los préstamos y lo comparo Estado y empresa? Pues sencillo, porque la excusa que da el Estado Dominicano para cobrar el anticipo es porque necesita esa liquidez, necesita ese dinero antes de tiempo. Pero eso es un error, porque si el Estado se puede endeudar a una tasa menor, pues que lo haga y que deje al empresario que no se endeude por esa tasa de interés tan grande, una tasa de un 15-20%, eso es inhumano. Lo lógico sería que aquella entidad que se puede endeudar por una tasa más bajita, simplemente lo haga. Y recordemos algo, ¿por qué viene el tema del anticipo? Porque se está proponiendo desde hace muchos años eliminar el anticipo, porque es una injusticia básicamente, porque ralentiza la economía y puede hacer quebrar a empresas, lo cual destruye trabajos, obviamente. Viene el tema a colación porque recientemente el PLD introdujo un proyecto de ley para eliminar el anticipo, pero no solamente el PLD, en su programa de gobierno Luis Abinader también prometió eliminar el anticipo, o sea que ahí vamos a un consenso de que se debe eliminar el anticipo, pero nunca se da el paso. Nunca se da. Nunca se da el paso, entre otras Se cosas. plantea sobre la mesa y se deja ahí nada más el tema. Y no solo eso, sino que también hay que tomar en cuenta que eliminar el anticipo no es bajar los impuestos, es simplemente moverlo. Porque como decía, es un impuesto anticipado, lo que quiere decir que si tú lo eliminas, tú simplemente vas a pagar ese impuesto cuando toque. Exactamente, cuando toque ya. Cuando llegues a tu cierre fiscal, no antes. Y eso es lo que se pide, simplemente. Porque algo que yo veo injusto, yo desde mi punto de vista, sí. Yo como desde mi punto de vista, por ejemplo, las empresas pagan el impuesto al gobierno, ¿verdad? Pero cuando las empresas dan los bonos, ese es el negociazo, Nelson. Cuando las Sí. empresas dan los bonos, también a ti te descuentan el impuesto. O sea que, cónchale, yo no sé ni qué decir, porque es que con esa razón, por eso es que el gobierno, como dices, nunca va a quebrar, porque es que Siempre hay una pellizcadera económica. que no se ve. mi hermano. Sí, O sea, hay una parte que sí que se ve, porque está bien que el gobierno, por ejemplo, en el de Leonel, se invirtió mucho en infraestructura, pero
hay otro déficit. Siempre los gobiernos tienen un déficit, son Sí, fuertes sí. en algo, pero siempre En otra cosa son, sí. por ejemplo, ahora mismo lo que más nos interesa es el sistema educativo. Sistema educativo y canasta familiar. Exactamente, el sistema educativo, canasta familiar, porque nosotros hemos fracasado a nivel de las escuelas públicas. Hemos fracasado. Se está pegando, se está pagando una millonada y es al bolsillo. Construcciones. Construcciones y cero calidad educativa. Exactamente. Bueno, Felipe, quiero que... antes de- Sí, diga. El caso de la FRAI. que ¿El cuál? es muy- ¿El caso? De la FRAI. ¿Cuál es ese? Es la escuela Fray Ramón Pared, que no se ha construido, se duró mucho tiempo y dijeron que la iban a construir y al final eso ha quedado. La tienen. No, y no solamente ese caso. Hay No, muchas ya hay escuelas muchas, por hay ahí. muchas ¿Y en escuelas. cuántos hay una que Sí, pero la esa- construyeron y la han dejado abandonada? Esa estaba cuando estaba el gobierno del PLD, se acordó Con que Danilo. se dio un dinero muy alto para que construyera eso. Ujú. Y nada. No, ya. ¿Tú supiste? Ellos se pierden, Bolsillo. A veces pasa, Para los bolsillos. a veces pasa que hay un nudo legal que impide que se termine una escuela. Por ejemplo, la ley dice que si tú te pasas, si tú tienes una obra, vamos a decir $1 millón, y está bien, tú diste todo lo cuarto, el $1 millón, se presupuesta obviamente antes de empezar a construir. Y si te pasas el presupuesto por un 25%, legalmente ya no se puede construir la obra, ya no se puede seguir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sube el gobierno de Abinader, él se encuentra con ese tipo de problemas y ellos tienen que pasar una nueva ley para eliminar ese tope, poder invertirle un poco más y así poder terminarla. No sé si es el caso de esa escuela, pero eso es lo que ha pasado con muchas escuelas, que tienen ese nudo legal de que legalmente no podían invertirle. Sí, se dijo que no era muy bueno ¿cómo decirlo en un punto? Destruirla, porque todavía no se había hecho el proceso en ese momento y nadie estaba de acuerdo en eso. Sí. Pero sí, la destruyeron, dijeron que la iban a construir y eso... Hay que determinar algo. Yo no creo que destruirla sea la vía más correcta. No creo que sea la más prudente. No creo que sea la más inversión, prudente. Esa mano de obra. Porque lamentablemente ahí está el caso de las dos torres que están ahí en el malecón, ¿cómo que se llama esa parte ahí? Que eso decían que era, que había que era sísmico el terreno, como que, y obviamente al principio eso fue lo que pasó, porque ellos la rellenaron con, no me acuerdo cómo se llama ese material, pero se salió del presupuesto, de manera tal que el ingeniero, si mal no recuerdo, se quitó la vida, fue la presión Lamentablemente. tan grande fue que... Sí. Bueno, Nelson, si no tiene algo más que agregar, ya estamos Hasta ahora mismo finalizando. no. Bueno, de antemano, otra vez te damos las gracias por aceptar la invitación. Yo creo que se tocaron buenos puntos, buenos temas que yo sé que a la gente le va a gustar. Y cuando ven a ver, fácilmente piden más. Pero nada, hasta aquí llegamos, señores. Recuerde, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, Así se habla Radio Show. Transmitió en vivo. Redes sociales. Ay, sí, las redes sociales. Claro, Ay, el ingeniero, para que ay. nos sigan. No, vamos a ver. Claro. Vamos a ver entonces. Sí. Instagram, TikToks por sobre todo, Felipe Gavilán M. Me pueden seguir por ahí, por las redes sociales, Facebook también, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Sobre todo TikTok, que es donde soy más activo. Felipe Gavilán, M, de Marrero. ya saben. Sí. Bueno, ya ustedes saben, recuerde, suscríbase, dele like, comente, comparta, todavía es gratis, así que hay que aprovecharlo. Y nada, hasta la próxima, y ya ustedes saben, que Dios los bendiga a todos. Chaito.